Habiendo vivido su vida una vez más, Lilian finalmente comprendió el verdadero peso que había detrás de la frase. El segundo protagonista masculino siempre pertenece a la protagonista femenina. Así que, en esta vida, lo primero que hizo Lilian fue renunciar a conquistar a Alberto y cortar de manera decisiva cualquier posible vínculo con él. Cuando él fue drogado, Lilian envió a la protagonista femenina a su lado, dejándolos enredarse juntos en la pasión. Cuando fue incriminada por la protagonista femenina, Lilian no dudó en seguirle el juego, todo para poder darse la vuelta y marcharse de inmediato. Incluso en la ceremonia de compromiso entre Alberto y la protagonista femenina, Lilian no se guardó nada y les ofreció sus bendiciones más sinceras. Prefería morir antes que seguir enredada con él, aunque fuera lo más mínimo, porque en su vida anterior, Lilian había ignorado lo inapropiado de sus identidades y había amado tontamente a Alberto durante toda su vida. Lo que recibió a cambio, sin embargo, fue una muerte trágica sobre una mesa de operaciones. En esta vida, por fin había despertado por completo. Solo deseaba que, tanto en vida como en muerte, nunca volvieran a encontrarse. Capítulo 1. Anfitriona. ¿Estás segura de que quieres renunciar a conquistar al segundo protagonista masculino de este mundo, Alberto? Una vez que renuncies, nunca podrás regresar a tu mundo original. Además, la misión será considerada un fracaso y todos tus recuerdos relacionados con él serán borrados permanentemente. Lilian respondió distraídamente, murmurando, olvidar también está bien. Si lo olvidaba, ya no dolería tanto, ¿verdad? Al pensar en cómo, en su vida anterior, Alberto había obligado a sacarle al niño antes de tiempo solo para salvar a Olivia, los ojos de Lilian se enrojecieron inconscientemente. Al verlo, el sistema intentó persuadirla. ¿Por qué no lo reconsideras, anfitriona? Después de todo, llevas tantos años conquistándolo. El progreso ya supera la mitad. Y la bondad que Alberto te mostró en el pasado no fue falsa. Tal vez solo fue la reciente aparición de la protagonista femenina lo que atrajo su atención. Si aguantas un poco más, en su vida anterior, Lilian había creído las palabras del sistema y no pudo soltar sus sentimientos por Alberto. Así que eligió obstinadamente continuar con la conquista. Después de todo, los muchos años de afecto entre ella y Alberto no eran falsos. Pero cuando Lilian le confesó sus sentimientos, la expresión de Alberto cambió por completo. Aún recordaba con claridad lo que Alberto dijo en ese momento. Lilian, ¿no te das asco? Soy tu tío. Pero ya estaban a solo un paso de romper esa última barrera. Ella podía sentir claramente que Alberto también la quería. Desde ese momento, su relación cayó en picada. Luego, en una ocasión, Lilian fue drogada en un banquete. No sabía cómo había sucedido, pero cuando despertó al día siguiente, estaba con Alberto. Cuando Alberto abrió la puerta, el lugar estaba rodeado de reporteros. La noticia se difundió rápidamente y, no mucho después, Lilian descubrió que estaba embarazada. Sin otra opción, Alberto se casó con ella. Sin embargo, el mismo día de su boda, Olivia dejó una carta y se fue al extranjero, desapareciendo sin dejar rastro desde entonces. Alberto nunca volvió a ver a Lilian. Cada vez que ella lo llamaba, Alberto respondía con frialdad. Ya me casé contigo como querías. Y Olivia se fue. ¿Qué más quieres? Poco a poco, Lilian dejó de esperar que Alberto regresara y, en su lugar, puso toda su atención en el bebé que llevaba en su vientre, hasta que un día despertó y se encontró acostada sobre una mesa de operaciones. Sintió como algo se separaba lentamente de su cuerpo. En el último segundo antes de perder la conciencia, escuchó la voz familiar de un hombre. ¿Ya se obtuvo la sangre del cordón umbilical? El lado de Olivia ya está preparado. El médico respondió con dificultad. Presidente Rodríguez, la sangre del cordón umbilical ya se obtuvo, pero el bebé murió debido a la cesárea forzada. Cuando Lilian volvió a despertar, se dio cuenta de que había renacido. Había renacido al momento justo después de haberle confesado sus sentimientos a Alberto Rodríguez, cuando su guerra fría acababa de comenzar. Todo aún estaba a tiempo. Pensando en ello, Lilian se recompuso y le dijo al sistema, ya he tomado una decisión, lo siento. 007. Probablemente no podrás completar tu cuota. Al ver esto, el sistema no dijo nada más. A lo largo de los años, había sido testigo de todos los esfuerzos de Lilian. La consoló suavemente. No pasa nada, anfitriona. Respeto tu decisión. De todos modos, sigo en el periodo de protección para novatos. Fallar una misión no importa. No te sientas culpable. Al escuchar esto, Lilian finalmente se sintió aliviada. Le dijo sinceramente al sistema, gracias, 007. Si no hubiera sido por su compañía y ánimo durante todos esos años, probablemente no habría resistido hasta ahora. Aunque el final de su vida anterior no fue bueno, si no lo hubiera intentado, no habría podido rendirse.
Fue precisamente gracias a esa experiencia que finalmente pudo soltar por completo sus sentimientos por Alberto. El sistema dijo entre lágrimas: gracias a ti también, anfitriona, por no disgustarte conmigo aunque al principio no supiera nada, y por esforzarte tanto para ayudarme a cumplir mi cuota. Pero ahora debo irme, el sistema principal acaba de llamarme. Anfitriona, tus recuerdos sobre Alberto se irán desvaneciendo gradualmente durante este periodo. En medio mes, olvidarás completamente a Alberto. Adiós, anfitriona. Lilian levantó la cabeza y miró al vacío, diciendo lentamente: adiós, 007. Lilian Wu se secó las lágrimas que habían escapado y se quedó sentada, aturdida, toda la noche. Cuando amaneció, su padre llamó: cariño, la empresa de papá por fin va por buen camino. ¿Cuándo piensas venir a acompañar a papá? Después de que su madre falleciera, el padre Wu trasladó el enfoque del grupo al extranjero. En ese entonces, no tenía tiempo para cuidar de Lilian, así que aceptó su petición de quedarse en el país y confió su cuidado a Alberto, el hijo adoptivo que había acogido. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 años. Durante ese tiempo, el padre Wu mencionó innumerables veces que quería que Lilian regresara, pero en cada ocasión, Lilian se negó sin dudarlo por culpa de Alberto. Ahora, Lilian Wu rechazó una vez más al padre Wu. Capítulo 2. Papá, por ahora todavía no puedo volver. Tengo algo más importante que hacer. Quiero reactivar el número policial de mamá y vengar a mi madre y a esos héroes. Al pensar en la información que había recopilado en secreto durante el siglo pasado, la mirada de Lilian se oscureció ligeramente. El padre Wu guardó silencio durante mucho tiempo. Justo cuando Lilian, inquieta y nerviosa, estaba a punto de hablar, él finalmente abrió la boca. Niña mía, como padre, en el fondo no quiero que hagas algo tan peligroso, pero también sé que esta ha sido siempre tu obsesión. Desde que tu madre falleció, te obligué a renunciar a la oportunidad de seguir formándote en la academia de policía. Con cualquier pequeño indicio de peligro me asustaba, porque tenía miedo de que terminaras igual que tu madre. Te fallé, pero solo te tengo a ti, niña mía. Los ojos de Lilian se enrojecieron al escucharlo, y dijo con la voz entrecortada: papá, lo sé, lo sé. El padre Wu calmó un poco sus emociones y volvió a hablar. Niña mía, ¿aún no sabes por qué insistí tanto en trasladar el grupo Fancy al extranjero en aquel entonces? En su momento, Lilian se lo había preguntado, pero el padre Wu no respondió. Solo la miró profundamente y luego se marchó al extranjero sin dudarlo. Sin esperar a que Lilian hablara, el padre Wu continuó explicando: porque papá sabía que no ibas a renunciar a esto, y tampoco quería volver a vivirlo de entonces. Ver con mis propios ojos cómo le pasaba algo a tu madre sin poder ayudar en nada. Así que tomé la decisión de irme al extranjero. Ahora papá definitivamente puede protegerte bien. Así que, niña mía, ve, papá siempre será tu respaldo. Después de terminar la llamada con el padre Wu, Lilian marcó el número que él le había enviado. Cuando Lilian llegó al destacamento de investigación criminal de la Ciudad del Sur, Sam ya estaba esperando en la puerta. En el instante en que la vio, se quedó atónito por un momento. Al reaccionar, le dijo: de verdad te pareces mucho a tu madre, camarada Lilian. Después de convertirte en agente antidrogas, las autoridades organizarán una muerte falsa para borrar tus huellas de vida. Por favor, organiza bien tus asuntos durante este tiempo. Nos vemos dentro de medio mes. Cuando Lilian regresó a la villa tras salir de la comisaría, vio a alguien inesperado. Alberto, con expresión inexpresiva, le dijo a Lilian: esta noche hay un banquete de la familia Wu. Acompáñame. Lilian lo rechazó sin pensarlo. En su vida pasada fue precisamente en ese banquete donde la habían tendido una trampa y había terminado teniendo relaciones con Alberto. Así que en esta vida era absolutamente imposible que volviera a ir. Al oír la negativa de Lilian, el rostro de Alberto se oscureció y la miró con frialdad. Lilian, lo de hace unos días puedo fingir que no pasó. No necesitas seguir jugando a esas tácticas de atraer y rechazar, sin darle oportunidad de responder. Alberto se frotó el entrecejo y dejó una frase antes de marcharse. Más tarde vendrá un secretario a arreglar tu estilismo. Prepárate primero por tu cuenta. Lilian ni siquiera tuvo tiempo de negarse cuando ya se encontraba en el salón del banquete. Esta vez no tocó absolutamente nada de allí. Justo cuando Lilian pensó que ya había pasado todo sin problemas, un camarero derramó accidentalmente una bebida sobre ella. Cuando Lilian fue a una habitación de invitados para cambiarse de ropa, un pecho ardiente se le pegó de repente por la espalda. Instintivamente, Lilian lanzó un codazo, y detrás de ella se oyó un gruñido ahogado. Al darse la vuelta, vio a Alberto mirándola con los ojos inyectados en sangre. Lilian, ¿qué estás fingiendo ahora? Pensé que solo eras infantil, que no sabías distinguir entre el cariño familiar y el amor. Nunca imaginé que fueras tan descarada como para drogarme. En ese momento,
Lilian por fin entendió por qué en su vida pasada Alberto la había detestado tanto. Resultó que él siempre creyó que había sido ella quien le dio la droga. Al comprenderlo, Lilian no dudó ni un segundo y bajó al salón del banquete para encontrar a la protagonista femenina, Olivia. Tras explicarle brevemente la situación, la mirada de Olivia parpadeó levemente y enseguida se apresuró a ir a la habitación de Alberto. Cuando abrió la puerta y Alberto la vio, se quedó paralizado. Al verlo así, Olivia habló para explicarse. Tío, creas o no, esto no lo hice yo. Después cerró la puerta de la habitación. Al escuchar los ruidos que venían del interior, Lilian pensó que se sentiría triste, pero no fue así. Y la imagen de Alberto siendo amable en sus recuerdos también se volvió borrosa, como si ya no fuera más que un extraño familiar. Capítulo 3. Al día siguiente, cuando Lilian llevaba sus documentos para cancelar su registro, se encontró de frente con Alberto. Al ver sus labios hinchados y enrojecidos, Lilian apartó la mirada, incapaz de mirarlos directamente. Al verlo, Alberto, sin saber por qué, se sintió aliviado y le advirtió a Lilian: dentro de un rato Olivia se mudará aquí, sea cual sea tu intención. No dejes que Olivia se entere. ¿Entendido? Y ese tipo de cosas tan absurdas como las de hace unos días no vuelvas a hacerlas. De lo contrario, asumirás tú sola las consecuencias. Al oír esto, Lilian levantó la cabeza y miró directamente a Alberto, con una pizca de confusión en los ojos. ¿Cosas absurdas? ¿A qué se refería? Aún así, Lilian asintió obedientemente. De acuerdo, tío. Alberto obtuvo la respuesta que quería, pero en lugar de sentirse mejor, se sintió aún más incómodo. No pudo evitar preguntar: ¿no dijiste que no te gustaba llamarme tío? Aunque Lilian no recordaba haber dicho eso, ya estaba algo impaciente, así que respondió con ironía: si no te llamo tío, ¿cómo debería llamarte? ¿Hermano? Hermano, ¿puedes apartarte ya? Alberto se quedó atónito al oírla. La última vez que la escuchó llamarlo hermano fue cuando eran niños. En aquel entonces, acababa de ser adoptado por el anciano, y la primera vez que Lilian lo vio, lo llamó hermano. Al ver la expresión ligeramente burlona de Lilian, Alberto sintió que algo estaba cambiando silenciosamente, y esa sensación lo inquietó profundamente. Justo cuando iba a seguir reprendiendo a Lilian, su teléfono sonó de forma inoportuna. Al principio quiso colgar, pero en el instante en que vio el nombre en la pantalla, contestó. La expresión de Alberto cambió de inmediato. Sin prestarle más atención a Lilian, tomó las llaves del coche y se fue apresuradamente. Lilian, por su parte, logró llegar sin contratiempos al centro administrativo. Después de completar todos los trámites, se encontró allí mismo con Alberto y Olivia. Alberto rodeaba a Olivia con una actitud protectora, mientras ella, con los ojos enrojecidos, se apoyaba en el pecho del hombre. Olivia pasó junto a Lilian sin mirarla siquiera, pero Alberto la sujetó de repente de la muñeca. Los ojos de Alberto parecían echar fuego mientras miraba a Lilian y decía palabra por palabra: ¿me estás siguiendo? Lo sabía. Sabía que no ibas a portarte bien. Esta mañana todavía jurabas que no volverías a causar problemas. ¿Y ahora qué estás haciendo? Lilian se zafó con fuerza del agarre de Alberto y respondió con frialdad: ¿qué pasa? ¿Este centro administrativo es propiedad exclusiva del presidente Rodríguez? ¿Solo ustedes pueden venir y los demás no? Antes de que Alberto Rodríguez pudiera decir algo, Olivia habló con voz entrecortada: Lilian, sé que te gusta tu tío, pero mi madre adoptiva acaba de fallecer. Tú. Mientras hablaba, Olivia empezó a llorar hasta no poder continuar. Alberto la abrazó con dolor en el corazón, pero Lilian alcanzó a ver el destello de satisfacción que cruzó fugazmente por los ojos de Olivia. Olivia Valle era la hija biológica legítima que la familia Valle había recuperado recientemente ese mismo año. Se decía que sus padres adoptivos no la habían tratado bien. Entonces, ¿por qué ahora actuaba así? Al oír el alboroto, la gente en el vestíbulo empezó a mirar hacia ellos, y pronto muchos comenzaron a señalar a Lilian y murmurar: ¿cómo puede gustarle su propio tío? ¿Está enferma? Sí, y encima lo sigue. ¿En qué se diferencia eso de un fan acosador obsesivo? En la mente de Lilian apareció de inmediato una escena de su vida pasada. En aquel entonces, ella también estaba así de humillada, de pie en el vestíbulo, siendo señalada por todos. Incluso algunas personas le habían lanzado pastel. Tenía el cabello lleno de crema pegajosa, todo porque aquel hombre, frente a todos los presentes en el salón de banquetes, había leído una tras otra las cartas de amor que Lilian le había escrito en el pasado, exponiendo por completo sus sentimientos juveniles ante todo el mundo. Ella se quedó allí, completamente indefensa, mientras Alberto observaba con frialdad cómo esas personas la atacaban con las palabras más humillantes: zorra asquerosa, pervertida, puta. Lilian permaneció allí de pie con terquedad, sin entender por qué Alberto le hacía algo así.
Durante mucho tiempo después de eso, Lilian no se atrevió a salir de casa. Al final, incluso desarrolló una depresión severa. Fue la llegada del niño lo que, finalmente, la sacó del abismo. Olivia, al ver a Lilian paralizada en su sitio, tuvo una idea. Con apariencia preocupada, Olivia se acercó a Lilian y le tomó la mano. Lilian volvió en sí, de manera instintiva. Forcejeó ligeramente, pero Olivia actuó como si hubiera recibido un gran empujón y cayó al suelo de golpe. Al verlo, Lilian quiso ayudarla a levantarse, pero Olivia, con el rostro pálido, se llevó la mano al vientre y miró a Alberto con lágrimas en los ojos. Alberto, me duele mucho el abdomen. Capítulo 4. Alberto empujó a Lilian con fuerza. Levantó a Olivia en brazos y salió a grandes zancadas. Antes de irse, se dio la vuelta y, con una expresión helada, le dijo a Lilian: será mejor que reces para que a Olivia no le pase nada. De lo contrario, me encargaré de darte una buena lección en lugar de tu padre. Lilian se sujetó el tobillo y no respondió. Las emociones que aún no se habían disipado le oprimían el pecho, haciéndolo sentir hinchado y doloroso. Hubo una vez en que Lilian se cayó accidentalmente y se torció el tobillo. Alberto, igual que ahora, se puso nervioso y la levantó en brazos. Después de regresar del hospital, la cuidó meticulosamente todos los días y hasta le cocinaba personalmente. Pero hacía mucho que todo había cambiado. Cuando Lilian regresó del hospital, vio a Alberto esperándola en la sala de estar con el rostro frío como el hielo, acompañado por un grupo de guardaespaldas. Al verla entrar, hizo una seña con la mano hacia atrás. Los guardaespaldas, tras recibir la orden, se apresuraron a inmovilizar a Lilian. Alberto caminó lentamente hasta quedar frente a ella, con los ojos llenos de venas rojas. Originalmente, por consideración a que eres de la generación más joven, no quería discutir demasiado contigo, pero jamás imaginé que tu corazón fuera tan malvado. Sabías perfectamente que Olivia estaba embarazada y aún así la empujaste. ¿Sabes que Olivia sufrió una hemorragia masiva y casi murió en la mesa de operaciones? Lilian miró a Alberto con incredulidad. ¿Olivia estaba embarazada? Ellos apenas habían estado juntos ayer. ¿Cómo podía estar embarazada? Pensándolo así, Lilian no pudo evitar preguntar: ¿cómo puede estar embarazada Olivia? ¿De quién es ese hijo? Al oír eso, la ira de Alberto se intensificó aún más. De un solo movimiento, le sujetó el mentón con fuerza. ¿Todavía tienes cara para preguntar? ¿Hace 2 meses no fuiste tú quien buscó a un grupo de matones para mancillar a Olivia? Nunca pensé que fueras tan oscura y obsesiva. ¿Cómo pudo una persona tan recta y honorable como tu madre criar a una escoria como tú? Al escuchar esas palabras, Olivia levantó la cabeza de golpe y miró fijamente a Alberto. Alberto sabía perfectamente cómo herir a Lilian, y también era consciente del enorme impacto que esas palabras tendrían sobre ella, pero estaba demasiado enfadado porque Lilian, siendo una mujer, hubiera hecho algo así a otra mujer. Al pensar en ello, el leve rastro de culpa que Alberto sentía hacia Lilian desapareció por completo. Se dio la vuelta y ordenó a los guardaespaldas: rómpanle los 2 brazos y enciérrenla en el sótano. Sin mi permiso, nadie puede dejarla salir. Al ver que hablaban en serio, Lilian ya no tuvo tiempo de explicarse y comenzó a defenderse instintivamente, pero frente a un grupo de guardaespaldas ágiles y bien entrenados, fue perdiendo fuerzas poco a poco. Un dolor agudo la golpeó de costado. Lilian ya no pudo resistir más y perdió el conocimiento. Cuando volvió a despertar, ya estaba en el sótano, como un pez muerto. Había sido arrojada al suelo. Todo a su alrededor estaba completamente oscuro. No había nada. Gracias a su buena vista, Lilian logró distinguir una botella de agua mineral no muy lejos de ella. Comprendió que esa era la forma de castigo de Alberto, darle solo un poco de agua para que no muriera. Lilian intentó mover el cuerpo. En cuanto movió los brazos, una oleada de dolor intenso la recorrió. La lesión en el tobillo también se había agravado debido a la pelea anterior. Justo cuando Lilian cerró los ojos en la desesperación, una exclamación resonó en su mente. «Anfitriona, ¿qué te ha pasado?» Lilian abrió los ojos de golpe y una chispa de esperanza se encendió en su corazón. 007, ¿por qué has vuelto? 007 no respondió de inmediato. Poco después, una corriente cálida recorrió el cuerpo de Lilian. Sus 2 brazos fueron recolocados, y la hinchazón del tobillo comenzó a disminuir lentamente. Solo después de terminar todo eso, el sistema respondió a su pregunta. Cuando fui a reincorporarme con el dios principal, me informó de que la trayectoria de este mundo había sufrido ciertos cambios. Por eso, el dios principal me envió a investigar la causa. Originalmente no quería volver a molestarte, pero en ti sentí una fluctuación de energía proveniente de un ser de mi misma especie. Capítulo 5. Después de que Lilian le relatara a 007 todo lo ocurrido durante ese tiempo,
007 por fin detectó algo anómalo. Exclamó con sorpresa. ¿Cómo es posible que esté aquí? Lillian preguntó con desconcierto. ¿Quién es él? 007 explicó apresuradamente. La energía de un ser de mi misma clase que detecté en ti pertenece a un sistema que desertó del sistema principal, debido a que realizaba las misiones de forma demasiado radical e incitaba a los anfitriones a cometer actos ilegales y delictivos. Fue capturado por el dios principal. Cuando el dios principal intentó destruirlo, logró escapar. No esperaba que se escondiera aquí y, además, se vinculara con la protagonista femenina de este mundo. Con razón, esta misión de conquista para ti debería haberse completado hace tiempo, pero siempre se retrasaba. Resulta que todo era obra suya. Tras explicarle todo a Lillian, 007 se marchó apresuradamente. Antes de irse, la tranquilizó. Anfitriona, volveré en un momento. No tengas miedo. Regresaré muy pronto. Lillian se sintió conmovida por un instante. Después de que el sistema se fuera, empezó a notar que había algo extraño en Olivia. En su vida pasada, no había existido el asunto del embarazo. Entonces, ¿Olivia también estaba vinculada a un sistema en su vida anterior? ¿Y quién había sido realmente el responsable de la droga en el banquete de aquel día? ¿Por qué, al despertar al día siguiente, ella estaba en la habitación de Alberto? Pensando en todo esto, Lillian fue cayendo poco a poco en un sueño profundo. Cuando volvió a despertar, se dio cuenta de que estaba acostada en una cama, pero no era su propia habitación, lo que la puso nerviosa. Al recordar lo ocurrido en su vida pasada, Lillian perdió momentáneamente el control y gritó, ¿hay alguien? ¿Dónde estoy? Al oír su voz, una sirvienta entró apresuradamente. Señorita, ¿qué ocurre, señorita? Al ver un rostro familiar, Lillian se tranquilizó poco a poco y preguntó con voz débil, Sandra, ¿por qué estoy aquí? La mirada de Sandra se desvió, y respondió con titubeos. La señorita Olivia fue dada de alta hoy. El señor Rodríguez dijo que su habitación tenía una buena ubicación y estaba mejor acondicionada, así que ordenó que trasladáramos sus cosas a la habitación de invitados de la planta baja. Y también dijo, Lillian no dijo nada, simplemente la miró en silencio. Sandra se sintió inquieta bajo esa mirada, como si todo hubiera sido descubierto, así que no dudó más. También dijo que, a partir de ahora, no debe volver a poner un pie en el segundo piso. De lo contrario, tendrá que mudarse. Lillian cerró los ojos brevemente. No le puso las cosas difíciles y dejó que Sandra se marchara. Mientras Lillian estaba sumida en sus pensamientos, la puerta se abrió. Alberto entró con el rostro frío y se acercó a su cama. Al abrir los ojos, Lillian se encontró con la mirada oscura y profunda de Alberto. Esta vez, originalmente quería darte una lección más dura y llamar a la policía para que reflexionaras ahí dentro. Pero Olivia es de buen corazón y suplicó por ti. Así que solo te di un castigo leve. Te encerré un día y luego te dejé salir. Si sigues sin arrepentirte, no me culpes por ser despiadado. Lillian soltó una risa irónica. Resultaba que romperle los dos brazos, a sus ojos, apenas contaba como un castigo menor. Entonces, ¿debería agradecerles? ¿Darles las gracias por su generosa indulgencia conmigo? Al oír esto, la expresión de Alberto se suavizó un poco. Pensó que Lillian realmente iba a agradecerles, así que bajó el tono de voz. Sé que te gusto, pero no deberías haber hecho daño a Olivia. Esta vez lo dejaré pasar. No habrá una próxima. Y Olivia vendrá aquí dentro de un rato para recuperarse. Cuídala bien y compensa así tus pecados. Apenas terminó de hablar, se escuchó un alboroto afuera, y Alberto salió apresuradamente. Al ver lo ansioso que parecía, Lillian volvió a recostarse lentamente. No sabía si se trataba de una compensación del sistema, pero los recuerdos de Alberto, que en los últimos días se habían ido volviendo borrosos, volvieron a ser claros. Sin embargo, los recuerdos podían regresar. El amor, no. Gracias a la reparación del sistema, el cuerpo de Lillian ya estaba casi recuperado. Tras descansar unos días, decidió ir al cementerio de los mártires para rendir homenaje. Apenas salió de la habitación, vio a Olivia en la sala, escogiendo flores. Al verla, Olivia la saludó con entusiasmo. Lillian, ven rápido a ayudarme a arreglar las flores. Mira si aquí hace falta combinar algo más. Mientras hablaba, la tomó del brazo y la llevó frente al jarrón. Lillian solo pensaba en ir a ver a su madre, así que tomó unas cuantas flores al azar y las colocó. Estas están bien, son bastante bonitas. Después de decir eso, se soltó de la mano de Olivia y tomó un taxi rumbo al cementerio de los mártires. Cuando Lillian terminó de limpiar la lápida de su madre, ya había anochecido. Cuando Olivia regresó a la villa a regañadientes, se encontró con que la enorme casa estaba completamente vacía. Olivia se sorprendió un poco, pero no le dio demasiada importancia y volvió a su habitación.
Mientras Lilian dormía de forma confusa, inmersa en sueños, la luz de la habitación se encendió de repente con un chasquido. La luz cegadora la dejó aturdida por un instante, incapaz de distinguir la realidad, pero el dolor que apareció de golpe en su rostro la devolvió bruscamente al mundo real. Capítulo 6. Antes de que Lilian pudiera reaccionar, fue arrancada de la cama y arrojada al suelo. El contacto con el piso helado la hizo estremecerse, y el zumbido en sus oídos le recordó cuán despiadada había sido aquella bofetada del hombre. Un líquido caliente le corrió por la nariz. Lilian, torpemente, levantó la mano para limpiarse, pero el hombre no le dio esa oportunidad. La levantó con brusquedad del suelo y volvió a darle otra bofetada. ¡Pa! Con el sonido seco del golpe, Alberto por fin habló. Lilian, con razón has estado tan portada últimamente. Resulta que estabas tramando algo malo. Ayer Olivia dijo en la sala que era alérgica a los lirios, y hoy ya te las arreglaste para mezclar lirios en el jarrón, e incluso sobornaste a los sirvientes para que colocaran deliberadamente ese ramo en la habitación de Olivia. ¿Cómo puedes ser tan malvada? Lilian dejó que la sangre le corriera libremente por la nariz y levantó la cabeza con terquedad para mirarlo. No puse los lirios a propósito. Y eso de sobornar a los sirvientes es aún más absurdo. Desde que Olivia llegó, ¿acaso no enviaste con cualquier pretexto a la vieja residencia a todas las personas que mi padre me dejó? En un principio, la villa estaba llena de personal arreglado por el padre Wu para cuidar de Lilian. La mayoría la había visto crecer desde pequeña. Desde que Olivia llegó y descubrió que todas estaban del lado de Lilian, la situación cambió. Además, cada vez que Olivia intentaba desacreditar a Lilian de manera encubierta, ellas se turnaban para explicarle las cosas a su favor y, de paso, burlarse un poco de Olivia. Por eso, Olivia terminó llorándole a Alberto. Hermano Alberto, esas sirvientas no me hacen caso. Ni siquiera quieren ayudarme a servir un vaso de agua. Todas me intimidan. No sé por qué. Después de escuchar eso, Alberto reemplazó a todo el personal de la villa por gente de Olivia. Aún así, conservó un mínimo de conciencia, no las despidió, solo las envió a la vieja residencia. Lilian hizo una breve pausa y continuó. Además, ¿qué motivo tendría yo para hacerle daño? No tengo ningún rencor ni enemistad con ella. Alberto ya estaba empezando a dudar. Sabía que en esos días Lilian prácticamente no había salido de su habitación y que no tenía forma de saber que Olivia era alérgica a los lirios. Además, desde pequeña Lilian había querido ser policía. Su carácter siempre había sido recto y honesto. Pero al oír la frase que Lilian añadió después, Alberto recordó lo que Olivia le había dicho en aquel momento. Cuando una chica está enamorada, siempre hace cosas irracionales y extremas. Al pensar en eso, Alberto perdió la paciencia y la interrumpió bruscamente. Con enojo, arrastró a Lilian hasta el despacho, arrojó al suelo, frente a ella, aquel diario que registraba los sentimientos juveniles de Lilian. Al ver el cuaderno tan familiar, la sangre de Lilian pareció congelarse al instante. Con un gesto descontrolado, lo recogió y lo abrazó contra su pecho. Al ver su reacción, Alberto la miró con burla. Esta es la razón. Si Olivia no lo hubiera encontrado por casualidad mientras ordenaba la habitación aquel día, jamás habría sabido que ya desde tan temprano albergabas pensamientos tan sucios sobre mí. Das asco. Lilian. La voz de Lilian, cargada de nasalidad, sonó entonces. Lo abriste, lo leíste. Su tono era plano, tan tranquilo que resultaba inquietante. Al ver la expresión de Lilian, Alberto sintió un leve pánico y cambió de tema con rigidez. Hoy la alergia de Olivia provocó un ataque de asma y casi termina en la UCI. Ahora ve al hospital y discúlpate con Olivia. Capítulo 7. No voy. La voz fría de Lilian provocó por completo la ira de Alberto. Él la amenazó en voz baja, esperando que obedeciera dócilmente. Te lo diré por última vez, ¿vas o no vas? Si no vas, espero que seas capaz de soportar las consecuencias. Lilian abrazó con fuerza el diario contra su pecho, apretando los dedos con tanta fuerza que se le pusieron blancos. Escuchó claramente la amenaza en el tono de Alberto y también podía imaginar lo que ocurriría si se negaba. Muy bien, entonces hoy, en lugar de tu hermano mayor, te daré una buena lección. Alberto, con el rostro sombrío, caminó hasta la pared y tomó la vara disciplinaria que colgaba allí. De una patada, Alberto golpeó la rodilla de Lilian. Ella perdió el control y cayó de rodillas sobre una pierna. De inmediato, un dolor ardiente recorrió su espalda. Era la primera vez que Alberto realmente usaba la vara contra ella. En su momento, la había comprado durante la etapa rebelde de Lilian solo para asustarla. Cada vez que Lilian cometía un error, Alberto sacaba la vara fingiendo que iba a golpearla, pero nunca había tenido el corazón para hacerlo. Jamás imaginó que terminaría usándola de verdad en este momento. Lilian no sabía cuántos golpes recibió. Al final, ya no pudo resistir más y cayó al suelo.
En medio de la confusión, escuchó a Alberto ordenar a los guardaespaldas que la enviaran a la vieja residencia. Cuando Lilian volvió a despertar, vio a un grupo de personas rodeando su cama, mirándola con preocupación. El viejo mayordomo, al verla abrir los ojos, apartó a la gente con prisa y se acercó para ayudarla a incorporarse. Señorita, ¿cómo se siente? Mientras hablaba, se le enrojecieron los ojos. Entre los sirvientes, incluso hubo quienes rompieron a llorar y empezaron a quejarse de Alberto. En aquel entonces, el viejo amo nunca debió adoptar a Alberto. Lo alimentaron y lo cuidaron durante tantos años, y al final criaron a un ingrato. Exacto. El joven maestro mayor le rogó tanto que cuidara bien de nuestra señorita. Y ahora, solo por una falsa coqueta, la trata así. Al ver a todas esas personas que sinceramente se preocupaban por ella, el corazón de Lilian se llenó de calidez. Al final, quienes siempre habían sido buenos con ella seguían siendo ellas. En su vida pasada, cuando la depresión de Lilian era más grave, también fueron ellas, junto con el sistema, quienes la acompañaron todo el tiempo. Muchas personas que ya estaban a punto de jubilarse no lo hicieron porque no podían dejarla sola. Justo cuando pensó en su vida pasada, una voz electrónica resonó en su mente. Anfitriona, anfitriona, he vuelto. El rostro de Lilian no mostró ninguna emoción. Con tono mimado, le dijo al viejo mayordomo, tío Lee, tengo un poco de hambre. El mayordomo se apresuró a mandar a alguien a preparar la comida. Originalmente quería dejar a varias personas acompañando a Lilian, pero ella las envió a todas fuera. Cuando en la habitación solo quedó ella, Lilian por fin habló con el sistema. 007. ¿Qué planea hacer el sistema principal? La voz del sistema tenía un leve tono de alegría. El dios principal planea venir personalmente a destruirlo. Pero como ese sistema te ha estado atormentando durante tanto tiempo, propuse que seas tú quien decida cuándo destruirlo. Luego, el sistema le explicó, mientras se destruya el sistema vinculado a Olivia, todos los buffs que ella tiene desaparecerán. La protagonista femenina de este mundo dejará de ser ella, y su identidad y apariencia volverán a su estado original. Lilian captó el punto clave de sus palabras. ¿Identidad? ¿Acaso la identidad de Olivia Bay no es la de la verdadera hija legítima de la familia Bay? Si no es así, entonces, ¿cuál es su identidad original? El tono de 007 cambió de inmediato, y el desprecio en su voz casi se desbordaba. Ella no es en absoluto la verdadera hija legítima de la familia Bay. La familia Bay tampoco tiene ninguna verdadera ni falsa heredera. La señorita mayor original de la familia Bay siempre fue su hija biológica. Que Olivia se haya convertido en la verdadera hija fue completamente obra del sistema. Lilian se quedó tan sorprendida que no pudo decir una palabra, y en su interior suspiró ante lo poderosos que eran los métodos de aquel sistema. De pronto, el sonido de una notificación del móvil la sacó de sus pensamientos. Mirando el mensaje en la pantalla, Lilian le dijo al sistema, entonces dile al sistema principal que venga dentro de 3 días. Capítulo 8. Después de arreglar los asuntos con el sistema, Lilian Wu envió un mensaje a un número, dentro de 3 días. Luego borró el mensaje. Lilian se quedó en casa acompañando al tío Lee, a la tía San y a los demás durante 2 días. Y después hizo que su padre Wu los trasladara a la mansión que él había comprado especialmente para ella. Antes de irse, aún estaban inquietos y miraban hacia atrás a cada paso. Señorita, deje a algunas personas aquí, si no, no nos quedamos tranquilos. Lilian fingió enfadarse y dijo, la mansión es tan grande, si no la limpian bien, ¿cómo voy a mudarme allí? Al oír eso, el viejo mayordomo finalmente se fue con determinación. Tenía que organizar cuanto antes a la gente para dejar todo impecable y luego regresar a recoger a la señorita. Apenas los despidió, un coche entró por la puerta principal de la vieja residencia. Al ver el Maybach familiar, Lilian se detuvo en seco cuando iba a subir las escaleras. Se dio la vuelta y regresó a la sala. Alberto, sosteniendo a Olivia con cuidado al entrar, vio a Lilian sentada tranquilamente en el sofá de madera roja del salón. Esa imagen hizo que Alberto se quedara un poco aturdido. En sus recuerdos, parecía que muchas veces Lilian había estado sentada allí, en silencio, esperándolo. Lily, ¿no recibiste el mensaje que te envié ayer? Sin esperar respuesta, Olivia continuó hablando por su cuenta. Mañana me comprometo con tu tío. Tienes que venir, ¿eh? Al ver que Lilian seguía sin prestarle atención, un destello de odio cruzó por los ojos de Olivia. Tiró suavemente de la manga de Alberto. Alberto, ¿por qué Lily no me hace caso? Al oír la voz de Olivia, Alberto volvió en sí y miró fríamente a Lilian. Olivia te está hablando. ¿Te has quedado muda? Lilian, mañana será mejor que no intentes ningún truco raro. Compórtate y asiste obedientemente a mi banquete de compromiso con Olivia. Si no, Lilian no puso objeciones.
Asintió en silencio y dijo con calma: no te preocupes, tío, no solo iré, sino que además les prepararé un gran regalo. Al ver la actitud de Lillian, Olivia sintió una inexplicable inquietud. El sistema la tranquilizó en su mente. No pasa nada, anfitriona. Una vez que mañana se complete la ceremonia de compromiso, el valor de afecto de Alberto quedará totalmente recolectado. No se preocupe. Al escuchar la voz del sistema, Olivia se calmó, miró a Lillian con creciente irritación. Siempre había detestado esa actitud altiva y distante de ella. Olivia aún quería decir algo más, pero Alberto ya se disponía a marcharse. Olivia, poco dispuesta, cerró la boca. De regreso a la villa, Olivia acompañó a Alberto al despacho para ayudarle con los asuntos de la empresa. Sin querer, vio el diario de Lillian y, en su mente, empezó a tomar forma un plan. En el lugar del compromiso, Alberto miraba distraído hacia la entrada del salón, como si buscara a alguien, pero por más que miraba, no lograba verla. Justo cuando estaba a punto de llamar a Lillian, la multitud del banquete comenzó a agitarse. Todos señalaban la gran pantalla y murmuraban entre ellos. Olivia también se cubrió el rostro, mirando la escena con aparente tristeza. Después de tranquilizar a Olivia, Alberto llamó a Lillian, intentando preguntarle si había sido obra suya, pero no lograba comunicarse. Alberto arrojó el teléfono con irritación, sin notar que la pantalla se había encendido. La antigua residencia de la familia Lillian. Lillian cerró bien puertas y ventanas, abrió la llave del gas y salió al exterior de la casa. Observó cómo los bomberos colocaban el cuerpo del condenado a muerte y luego encendió una cerilla. El gran incendio detrás de ella iluminó el número de placa policial que brillaba en su pecho. Una suave brisa rozó el rostro de Lillian, como si su madre estuviera despidiendo a su hija. Placa policial 024869, reactivada. Capítulo 9. Durante un receso de la ceremonia, Alberto, con el rostro sombrío, ordenó a su secretaria que investigara cómo había sido posible que el diario de Lillian apareciera en la gran pantalla. Las personas enviadas a la antigua residencia no dieron ninguna respuesta, lo que hizo que las sospechas de Alberto hacia Lillian se intensificaran aún más. ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Desaparecer para llamar su atención? Una mueca de burla apareció en el rostro de Alberto. Sus ojos estaban llenos de ira, aunque, al mirarlos con atención, también se distinguía un leve rastro de preocupación. Olivia, escondida a un lado, captó esa escena. Se apresuró a acercarse y fingió inquietud y preocupación. Alberto, ¿todavía no hay noticias de Lily? Alberto levantó el teléfono, pero volvió a bajarlo enseguida. Con un gesto tranquilizador, tomó la mano de Olivia. No te preocupes, no se atrevería a irse muy lejos. ¿Quién sabe? Quizá esté escondida en algún sitio mirándonos a escondidas. Al oír eso, el rostro de Olivia se relajó visiblemente. Eso es un alivio. De verdad tenía miedo de que Lily hiciera algo irracional. Olivia, de manera sutil, guió a Alberto para que relacionara el asunto del diario con Lillian. Alberto, evidentemente, escuchó sus palabras y cayó en una profunda reflexión. Justo en ese momento, la voz del maestro de ceremonias resonó. Ahora, demos la bienvenida al señor Rodríguez y a la señorita Olivia para que entren. Alberto volvió en sí. Una sonrisa suave apareció en su rostro mientras extendía la mano con elegancia. Olivia también sonrió y apoyó la suya sobre la de él. Ambos caminaron juntos hacia el centro del salón. Justo cuando intercambiaban los anillos de compromiso, Olivia se llevó de repente la mano a la cabeza y se agachó. Con terror, miró hacia el aire. Una figura cuya apariencia era imposible de distinguir, ni rostro claro ni género identificable, arrancó a la fuerza el sistema que llevaba adherido a su cuerpo. De un apretón, esa figura hizo estallar el sistema. El sistema no tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra antes de disiparse por completo. Luego, la figura bajó lentamente la cabeza. Unos ojos tranquilos y sin emoción la miraron fijamente, y pronunció unas pocas palabras que hicieron que Olivia perdiera el control y gritara con desesperación. No. A continuación, la piel lisa y blanca de Olivia empezó a volverse apagada. Sus ojos brillantes parecieron cubrirse con una especie de filtro opaco. Si la Olivia de antes era como una flor blanca, pura e inocente, ahora se había convertido en una chica común de al lado. Alguien que, al mezclarse entre la multitud, pasaría completamente desapercibida. La mirada de Alberto también se aclaró de repente. En sus ojos ya no quedaba ni rastro del amor que sentía por Olivia. Pero Olivia no se dio cuenta de nada de eso. En su mente solo resonaban, llenas de terror, las palabras que aquel ser, que ya no podía considerarse humano, le había dicho. A partir de ahora, todo lo que el sistema te otorgó desaparecerá. El dios principal, incapaz de soportar ver así a la protagonista femenina que él mismo había elegido, le recordó una última cosa. De ahora en adelante, todo dependerá de tu propio esfuerzo.
Olvida la identidad que te otorgó el sistema y empieza de nuevo. Alberto observó a Olivia sin mostrar emoción, sin entender por qué, hacía tan poco tiempo, se había obsesionado tanto con ella. A simple vista, no era más que una persona completamente ordinaria. Al ver que Olivia no reaccionaba, Alberto organizó con calma que el personal acompañara a todos los invitados a la salida. Aquellos que querían presenciar el espectáculo no se atrevieron a desobedecerlo y se marcharon a regañadientes. En un descuido, Olivia ya se había desmayado. Alberto se frotó el entrecejo y la llevó al hospital privado de la familia Rodríguez, donde ordenó que le realizaran un examen médico completo. Alberto quería averiguar qué tenía de especial aquella Olivia. Mientras esperaba los resultados en el hospital, el secretario Torres apareció frente a él con el rostro pálido y lleno de pánico. Presidente Rodríguez, no es bueno. A la señorita Olivia le ha pasado algo. El teléfono que Alberto acababa de sacar se le cayó al suelo con un golpe seco. Fuera de sí, gritó a Torres. ¿Qué has dicho? Capítulo 10. El secretario Torres, al ver la expresión de Alberto, sintió miedo. Desde que se había graduado había seguido a Alberto, y en todos esos años nunca lo había visto así. Balbuceando, le explicó al hombre. Las personas que usted envió a la antigua residencia para buscar a la señorita Olivia no han regresado porque quedaron atrapadas allí ayudando a apagar el incendio, y el lugar que se incendió fue precisamente la antigua residencia. Alberto dio un traspié. Al verlo, el secretario Torres se apresuró a sostenerlo, sin saber si debía continuar hablando o no. La visión de Alberto se oscureció por un instante. Su corazón parecía a punto de salírsele del pecho. Reprimiendo la creciente inquietud, agarró con fuerza el brazo del secretario Torres y lo interrogó con urgencia. ¿Y Olivia? ¿Dónde está Olivia? La mirada del secretario Torres esquivó la suya. Justo cuando estaba a punto de decirlo todo sin reservas, un grupo de policías apareció al final del pasillo del hospital. Disculpe, ¿es usted el señor Rodríguez? Al ver que Alberto Rodríguez asentía, el policía que encabezaba el grupo continuó. Tras una llamada del personal de seguridad de la villa, se confirmó que la antigua residencia sufrió un incendio provocado por una fuga de gas. Después de que los bomberos extinguieran el fuego, se encontró en el interior el cuerpo de una mujer. Tras la identificación, se trata de su sobrina, Lilian. Le pedimos que acuda a la comisaría para el reconocimiento. Un zumbido ensordecedor resonó en los oídos de Alberto. No alcanzaba a escuchar con claridad lo que decían los policías. Miró a Torres en busca de ayuda, esperando que lo contradijera y le dijera que todo era solo una farsa, que se trataba de actores contratados por Lilian. Pero el secretario Torres bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. En ese instante, Alberto lo entendió todo. Dio unos pasos tambaleantes, como si aún quisiera ir a desmentirlo. No era posible, no podía ser verdad. Ayer mismo, Lilian había estado de pie frente a él, perfectamente bien. ¿Cómo podía haber pasado esto? Con esos pensamientos en la mente, Alberto se desmayó. Cuando volvió a despertar, lo primero que vio fue una luz blanca y cegadora. Con torpeza, levantó la manta, intentando ir a ver a Lilian por última vez, pero una figura conocida detuvo sus movimientos. Alberto levantó la cabeza y se quedó paralizado al instante. La persona frente a él era el padre Wu. La última pizca de esperanza en el corazón de Alberto se extinguió por completo. El regreso del padre Wu lo decía todo. Alberto ya no podía engañarse pensando que aquello había sido una broma orquestada por Lilian con ayuda de otros. Hermano, ¿dónde está niñita? ¿Sigue enfadada? Dile que venga a verme una vez, por favor. Me disculparé con ella en persona. Puede vengarse de mí como quiera. Esta broma de Olivia ha ido demasiado lejos. Tienes que hablar seriamente con ella. No se puede jugar con la vida y la muerte así. El padre Wu observó en silencio cómo Alberto perdía el control. Antes de regresar al país, ya había enviado a gente a investigar cómo había vivido Lilian todos esos años. Nunca imaginó que el tesoro que había sostenido en la palma de su mano hubiera sido maltratado de esa manera. Al recordar las heridas que Lilian había sufrido recientemente, el rostro del padre Wu se llenó de ira. Arrojó con violencia una carpeta directamente al rostro de Alberto. No soy tu hermano, Alberto. Me arrepiento profundamente de haber confiado a niñita a tu cuidado. Con las manos temblorosas, Alberto abrió la carpeta. Lo primero que vio fue un certificado de defunción, y en el apartado del nombre figuraba claramente, Lilian. Al ver eso, Alberto ya no pudo seguir mirando. Los documentos se le cayeron al suelo. Pero el padre Wu claramente no pensaba dejarlo escapar tan fácilmente. El señor Rodríguez haría bien en leer el resto del contenido. Después de todo, se trata del glorioso historial de su verdadero amor, la señorita Olivia. Como un cadáver viviente, Alberto recogió los papeles del suelo y empezó a leer. Cuanto más leía,
más le temblaban las manos. Al final, Alberto se dio una fuerte bofetada a sí mismo. El padre Wu no lo detuvo. En su mente pensó, esto apenas comienza. Todo el daño que le había hecho a Lilian se lo haría pagar, sin faltar ni una sola parte. Mientras pensaba eso, Alberto se puso de pie lentamente. Apartó al secretario que intentaba ayudarlo y se dirigió directamente a la habitación contigua. En la habitación, Olivia estaba recostada con los ojos cerrados, reflexionando sobre qué debería hacer a continuación. De repente sintió que alguien estaba de pie frente a ella. Estaba a punto de abrir la boca para reprenderlo. ¿Quién era tan imprudente como para venir a molestarla ahora? Pero al ver que se trataba de Alberto, cambió de expresión en un instante y adoptó una apariencia llorosa y vulnerable. Alberto, por fin has venido. Alberto la miró fijamente y, pronunciando cada palabra con claridad, preguntó, ¿quién fue realmente la persona que me salvó aquel año? Capítulo 11. La coquetería que Olivia estaba a punto de soltar se quedó congelada. Su expresión se tornó nerviosa en un instante. ¿Acaso Alberto había descubierto algo? No, imposible, imposible. Aunque el sistema había desaparecido, aquel incidente de entonces no había contado con la intervención del sistema. Además, ella había destruido todas las pruebas. En cuanto a Lilian, Alberto ya no confiaría en nada de lo que ella dijera. Pensándolo así, Olivia se tranquilizó. Fui yo. Alberto, ¿por qué preguntas eso? ¿Estás dudando de mí? ¿O fue Lily quien dijo algo? Antes, ese truco siempre le funcionaba, pero había olvidado algo. Antes funcionaba porque Alberto la amaba. Ahora, sin la interferencia del sistema, para Alberto ella no era más que una desconocida familiar. Ya no iba a creer ciegamente sus pequeños juegos. Al ver lo obstinada que estaba Olivia, Alberto ya no pudo contener la violencia que hervía en su interior. De un movimiento brusco, le agarró el cuello. Te lo pregunto por última vez, ¿de verdad fuiste tú? Sintiendo como el aire en su pecho se volvía cada vez más escaso, Olivia golpeó con todas sus fuerzas los brazos de Alberto. Pero la diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer hizo que su resistencia fuera tan inútil como intentar detener un carro con una mantis. Justo cuando Olivia pensó que iba a morir, Alberto la soltó de repente. Ella se agarró el cuello, lo miró aterrorizada y empezó a toser sin parar, aún temblando por el miedo. Al ver a Alberto en ese estado, ya no tenía sentido seguir fingiendo. Tal vez, si decía la verdad, él aún le dejaría una salida. Lo diré, no fui yo, fue Lilian. Fue Lilian quien te rescató. Alberto obtuvo la respuesta que quería, pero su corazón se hundió aún más. Entonces, ¿qué había estado haciendo todos estos años? Un año atrás, Alberto había sido víctima de una trampa tendida por sus rivales. El coche se precipitó por una carretera de montaña. El conductor murió en el acto y él perdió el conocimiento. Cuando despertó, lo primero que vio fue a Olivia vigilando junto a su cama de hospital. Olivia aceptó sonriente el agradecimiento, y él dio por hecho que había sido ella quien lo había salvado. Más tarde, tras salir del hospital, Lilian dijo que había sido ella quien lo rescató, pero él la acusó de ser calculadora, de querer apropiarse del mérito ajeno. Al recordar el contenido de los informes, el corazón de Alberto dolía hasta el punto de estallar. En aquel entonces, al enterarse de que algo le había pasado, Lilian ignoró todas las advertencias y fue sola al fondo del barranco a buscarlo. Tras encontrarlo, lo cargó a cuestas durante un día entero por senderos de montaña. Solo cuando por fin vio a los rescatistas, se quedó sin fuerzas y se desmayó, y en aquel momento, Alberto no solo estaba enfadado porque Lilian intentara apropiarse del mérito, sino también porque durante todo el tiempo que él estuvo hospitalizado, ella no había ido a verlo, ni siquiera para preguntarle cómo estaba. Ahora, al pensarlo, se dio cuenta de lo patéticamente estúpido que había sido. Lilian no apareció porque no quería que él se preocupara por ella. El sonido de la tos de Olivia devolvió a Alberto a la realidad. Miró a la mujer que tenía delante y, por primera vez, ya no sintió compasión alguna. Desde lo alto, observando su estado miserable, habló con frialdad. No te preocupes, no dejaré que mueras tan fácilmente. Al oír eso, Olivia soltó un suspiro de alivio. Lo sabía, Alberto todavía sentía algo por ella. Lo que no imaginaba era que, unos meses después, sería ella quien suplicaría a ese mismo hombre que la dejara morir. Capítulo 12. Alberto, aún aturdido, regresó a su habitación del hospital. Al encontrarse con la mirada del padre Wu, despertó de golpe de su confusión. Justo cuando iba a decir algo, fue interrumpido por el secretario Torres, que llegó apresuradamente. Presidente Rodríguez, ya lo hemos investigado todo. La señorita Olivia no fue violada en el pasado reciente. En realidad, estaba saliendo con un delincuente callejero, y el hijo era de él. Además,
descubrimos que el día anterior al aborto, la señorita Olivia fue al hospital a conseguir pastillas abortivas. Es posible que, al no controlar bien la dosis, eso provocara la hemorragia masiva. Al decir esto, el secretario Torres miró con cautela a Alberto. Al ver que su expresión seguía relativamente estable, continuó. Además, desde la familia Bay llegó información confirmando que en su momento Olivia Bay sobornó al personal médico del hospital para intercambiar los informes de pruebas de parentesco entre la señorita Olivia y la señorita Lisa. La señorita Olivia Bay no es la verdadera hija legítima de la familia Lisa. Actualmente, la familia Lisa está considerando exigir responsabilidades legales. Cuando el secretario Torres terminó de hablar, el padre Wu hizo un gesto para que el secretario que estaba detrás continuara. Según nuestra investigación, Olivia mantuvo relaciones sentimentales con 5 personas en total. Entre ellas, hace un año estuvo saliendo con el joven maestro menor de la familia Wu. Las palabras siguientes no fueron dichas, pero todos los presentes comprendieron el significado implícito. En Ciudad del Sur, ¿quién no sabía que el grupo Rodríguez y el grupo Wu eran enemigos irreconciliables? Justo cuando a Alberto le ocurrió el accidente, Olivia, que aún salía con el joven maestro de la familia Wu, apareció ante él. Engañó a todos y se apropió del mérito que pertenecía a Lilian. Quien estaba detrás de todo aquello era evidente. Siguiendo las instrucciones del padre Wu, trajeron a Olivia para que escuchara todo el proceso. Olivia negó con la cabeza entre lágrimas. No es verdad, no es verdad. Seguro que fue Lilian quien me incriminó. Todas estas personas deben haber sido compradas por Lilian. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podían saber esas cosas? Con los ojos llenos de lágrimas, Olivia miró a Alberto, esperando encontrar un atisbo de compasión, pero en los ojos del hombre no había lo que ella esperaba, sino un odio profundo y penetrante. Olivia, dime, ¿cómo puede una persona muerta sobornar a los vivos? Si no fuera porque el secretario lo investigó, jamás habría sabido que tenía semejante pasado. Durante todos estos años, ¿hubo siquiera una sola frase tuya que fuera verdad? ¿Quién te dio el valor para engañarme de esta manera? ¿La familia Wu? El rostro de Olivia se volvió aún más pálido. Avanzó de rodillas hasta los pies de Alberto. Alberto, fue la familia Wu la que me obligó. Yo no quería hacerlo. Te lo ruego, te lo suplico. Perdóname. Al ver que Alberto no se conmovía en absoluto, Olivia se giró hacia el padre Wu. Desde el momento en que entró en la habitación, se dio cuenta de que aquel hombre no era alguien común. Quiso ganarse su compasión, pero no imaginó que acabaría chocando contra un muro aún más duro. Señor, por favor, sálveme. Puedo hacer cualquier cosa. Alberto observó la escena con burla, sin decir una sola palabra para detenerla, limitándose a mirar en silencio el patético espectáculo de Olivia. El padre Wu habló con aparente interés. ¿Oh, cualquier cosa? Al ver una oportunidad, Olivia asintió apresuradamente, pero el rostro del padre Wu se ensombreció de repente. Entonces empieza rompiéndote tú misma los 2 brazos. La expresión de Olivia, que ya mostraba una leve alegría, se congeló al instante. ¿Qué quiere decir? Entonces, una sola frase de Alberto la hundió por completo en la desesperación. ¿Sabes quién es la persona a la que le está suplicando ahora mismo? El padre de Lilian, Orson. Capítulo 13. Olivia se desplomó en el suelo. Al recordar todo lo que había hecho contra Lilian por celos, comprendió que estaba completamente acabada. Sin darle oportunidad de reaccionar, los hombres del padre Wu actuaron con rapidez y frialdad, rompiéndole limpiamente brazos y piernas. Cuando terminaron, el padre Wu finalmente dirigió la mirada hacia Alberto. Hizo una seña para que sus hombres sujetaran el cuerpo de Alberto y tomó el látigo con púas que le entregó un guardaespaldas. ¡Zas! El látigo cayó con fuerza sobre Alberto. Alberto soltó un gemido ahogado y lanzó una mirada de advertencia al secretario que intentaba acercarse, soportando en silencio la ira del padre Wu. Al sentir el ardor insoportable en su cuerpo, Alberto se arrepintió profundamente. No se atrevía a imaginar lo que Lilian había sentido entonces. Aquella niña que había crecido mimada y protegida, golpeada por él hasta ese punto. Cuando el padre Wu terminó de desahogar su furia y ordenó que también le destrozaran los 2 brazos, se marchó llevándose a su gente. Después de que Alberto Rodríguez terminara de vendarse las heridas, fue a la antigua residencia. Al ver el edificio en ruinas, no pudo evitar querer entrar para echar un vistazo, pero fue detenido. Señor Rodríguez, el jefe ha ordenado que usted no puede entrar. Tras ser detenido, Alberto se quedó allí de pie, aturdido, mirando la antigua residencia sin saber en qué pensaba. Poco después, el secretario Torres llegó apresuradamente, le susurró algo al oído a Alberto, y ambos se marcharon. Al verlo, los guardaespaldas informaron al padre Wu de los movimientos de Alberto. Muy pronto, Alberto apareció en el funeral que el padre Wu había organizado para Lilian Wu.
El viejo mayordomo estaba recibiendo a los invitados. Al ver a Alberto, su expresión se ensombreció. Aquí no eres bienvenido. Márchate de inmediato. Alberto miró al mayordomo con súplica. Tío Lee, ¿puede dejarme entrar? El mayordomo, con el rostro duro, hizo un gesto de expulsión. No puedo cargar con esa responsabilidad. Señor Rodríguez, váyase cuanto antes. No manche el camino de reencarnación de la señorita. Al oír el alboroto, los sirvientes que ayudaban en el lugar también se acercaron. ¿Cómo tienes todavía el descaro de venir? Si no la hubieras golpeado así, ¿habría muerto quemada viva la señorita? El rostro de Alberto, que ya estaba pálido, se volvió aún más abatido, y su espalda se encorvó lentamente. Sí, todo había sido por su culpa, por su desconfianza, por su estupidez. Había llevado a Lilian a la muerte, pero no se resignaba. Quería ver a Lilian por última vez. Hizo una señal al secretario Torres para que los detuviera y él intentó entrar a la fuerza. En ese momento, el padre Wu salió del salón funerario con el rostro sombrío. Aunque se trataba de una ceremonia falsa, no quería que personas de mal agüero vinieran a perturbarla. Parecía que había llegado el momento de darle algo en que ocuparse a Alberto. En otro lugar, Olivia abrió los ojos y descubrió que estaba en una habitación de hospital. Pensó que alguien había venido a rescatarla. Se relajó y comenzó a observar el entorno, pero enseguida notó que algo no estaba bien. No había ventanas, ni muebles, solo una pequeña puerta, apenas lo suficientemente grande para que pasara una sola persona. Sus heridas no habían sido tratadas, y ahora no podía moverse en absoluto. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la puerta cerrada por fin se abrió. Quiso hablar con emoción, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido. A continuación, un trabajador con apariencia de enfermero introdujo lentamente una jeringa en su cuerpo. Olivia negó con la cabeza aterrorizada. No, no. Alberto escuchó el informe del secretario. Presidente Rodríguez. La condición mental de Olivia ya presenta graves problemas. Alberto miró la fotografía de Lilian, en la que sonreía con brillantez, colocada sobre el escritorio, y asintió lentamente. Cada vez que veía una foto de Lilian, recordaba los días en que habían vivido juntos. En aquel entonces, eran claramente felices. Él también quería a Lilian. De hecho, ya había pensado en declararse primero, pero desde que apareció esa mujer, fue como si lo hubieran hechizado. La amó con una obsesión enfermiza, hasta el punto de no dudar en herir a la mujer que más amaba. ¿Por qué había ocurrido todo eso? Alberto no lo sabía, pero sí sabía una cosa. Todo el daño que Lilian había sufrido provenía de Olivia, y de él mismo. Ambos debían pagar por ello. Capítulo 14. Tras otra sesión de tortura contra Olivia, Alberto se quedó de pie frente a la entrada del sanatorio y encendió un cigarrillo, esperando a que su secretario viniera a recogerlo. Justo cuando Alberto oyó el sonido de un coche y levantó la vista, un vehículo sin matrícula se lanzó violentamente contra él. En el último segundo antes de cerrar los ojos, Alberto sonrió con alivio. Por fin podía volver a ver a Lilian. No sabía si ella aún lo perdonaría. Con el corazón lleno de nerviosismo y expectativa, Alberto cerró los ojos en un charco de sangre. El padre Wu, que ya había regresado al extranjero, recibió la llamada. Tras pensarlo un momento, dio la orden. Envíen a alguien a salvarlo. No permitan que muera con tanta facilidad. Después de todo, vivir es más doloroso que morir, ¿no? Así, tras un día entero de rescate, Alberto apenas logró ser salvado, aunque permaneció en coma y no despertó. 2 años después, Hospital de Ciudad del Sur. Alberto era sostenido por otras personas mientras avanzaba paso a paso por la sala de rehabilitación, entrenando poco a poco la fuerza de sus piernas. Desde el accidente de tráfico de hacía 2 años, Alberto había quedado atrapado en un sueño. Durante ese tiempo, desde la perspectiva de un espectador, vio otro posible final entre él y Lilian. En el sueño, aunque se habían casado, él no trataba bien a Lilian. Incluso después de enterarse de que ella estaba embarazada, la detestó tanto que no volvió a verla ni una sola vez. Lilian se volvió cada vez más callada y retraída, hasta que finalmente desarrolló una depresión severa. Más adelante, incluso mostró tendencias autolesivas. Alberto, en forma de alma, observaba todo desde un lado, desesperado. Quería detenerlo todo, pero una y otra vez sus manos atravesaban el cuerpo de Lilian sin poder tocarla. Al final, Alberto se derrumbó por completo. Todo se volvió negro ante sus ojos. Cuando volvió a despertar dentro del sueño, Lilian ya había mejorado y podía llevar una vida normal. Justo cuando Alberto se sintió aliviado, Lilian fue drogada por él mismo y llevada al hospital. En el hospital, también vio a la persona que más odiaba, Olivia, el Alberto del sueño. Igual que antes, amaba a Olivia de manera obsesiva, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella.
pero incluso una bestia no se come a sus propias crías. Sin embargo, en el sueño, él llegó a obligar a extraer al hijo que compartían solo por una frase de Olivia, sin importar en absoluto la vida o la muerte de Lillian. Tras presenciar con sus propios ojos cómo Lillian moría en la mesa de operaciones, Alberto regresó a la habitación donde estaba Olivia, decidido a morir junto con ellos. Pero en el instante en que entró, escuchó la conversación entre Olivia y una voz electrónica. Sistema. La protagonista femenina ya está muerta y el protagonista masculino ya ha sido conquistado. Mi misión ya se ha completado, ¿verdad? ¿Puedo regresar al mundo original? Tras escuchar la conversación entre Olivia y aquel ser llamado Sistema, Alberto finalmente comprendió lo que siempre lo había atormentado. ¿Por qué? Cada vez que veía a Olivia, parecía como si hubiera sido embrujado. Resultó que todo había sido obra de ese sistema. Él y Lillian eran, en realidad, los verdaderos protagonistas de ese mundo. Sin su interferencia, habrían seguido los deseos de Alberto, se habrían casado y vivido felices para siempre, pero todo fue destruido por ellos. Alberto estalló con una energía jamás vista y, en el momento en que el sistema intentaba enviar a Olivia de regreso, los arrastró consigo hacia la destrucción. Así fue como Alberto finalmente despertó. Sin embargo, sus piernas habían quedado destrozadas por el accidente de tráfico y, sumado a los 2 años postrado en cama, había perdido la capacidad de moverse. Solo mediante rehabilitación podía recuperar un mínimo de movilidad. En una sala llena de gente, Alberto se concentraba intensamente en sus propios pies, como si nada a su alrededor pudiera distraerlo. Hasta que, en el instante en que se sentó a descansar y levantó la vista, vio una figura familiar. Alberto no pudo ver el rostro de esa persona. Ni siquiera fue más que una silueta que pasó fugazmente. Pero ese instante bastó para hacer latir con fuerza su corazón, que llevaba tanto tiempo muerto. Alberto reunió todas sus fuerzas para ponerse de pie. Intentó dar un paso para perseguir aquella figura, pero cayó torpemente al suelo, mirando la espalda que se alejaba poco a poco. Alberto escupió de repente una bocanada de sangre. Capítulo 15. Cuando Alberto volvió a despertar, ya era de noche. Apenas abrió los ojos. Intentó levantarse de la cama para ir a buscar a aquella persona cuya espalda se parecía tanto a la de Lillian, pero por la prisa cayó de la cama. Al oír el ruido, el secretario Torres se apresuró a ayudarlo a sentarse en la silla de ruedas. Presidente Rodríguez, ¿se encuentra bien? Durante estos 2 años, el grupo Rodríguez había sido sostenido con enorme esfuerzo por él y otro socio. Ahora que Alberto por fin había despertado, no quería que al hombre le ocurriera nada más. Alberto no respondió a la pregunta del secretario Torres. Controló la silla de ruedas y se dirigió directamente hacia afuera. Al verlo, el secretario Torres lo siguió de inmediato. Presidente Rodríguez, ¿a dónde va? Espéreme. Cuando por fin logró alcanzarlo, Alberto ya había encontrado a la persona en la que pensaba día y noche. Era realmente ella. Lillian no había muerto. Al ver el rostro de Lillian, idéntico al de antes, Alberto quiso avanzar para preguntarle dónde había estado todos esos años, si había vivido bien, pero entonces vio que Lillian, que estaba sola, sonreía cálidamente mientras hablaba con otra persona. A ese hombre también lo conocía, el hijo único de la familia Cruz de la ciudad, Elías Cruz. Alberto miró su cuerpo destrozado y recordó la imagen irreconocible que había visto en el espejo. Por un momento, no se atrevió a acercarse. En un instante, la alegría de haberla recuperado se transformó en miedo y nerviosismo. Temía que Lillian viera su estado actual. Temía descubrir qué relación había entre Lillian y Elías. Y temía aún más que Lillian no lo perdonara. Pero al ver que Lillian estaba a punto de marcharse de la mano de Elías, Alberto ya no pudo contenerse. Desde un rincón, maniobró la silla de ruedas y se colocó frente a Lillian. Lillian. Con todo el cuerpo temblando, pronunció ese nombre tan familiar y a la vez tan extraño. Y los ojos se le enrojecieron al instante. No pasaba nada. Mientras Lillian siguiera viva, mientras estuviera viva, todavía tendría la oportunidad de compensarlo todo. No creía que, con tantos años de sentimientos entre ellos, Lillian no fuera capaz de perdonarlo. Durante estos años, tanto él como Olivia ya habían pagado el precio. Aunque Lillian aún no se sintiera satisfecha, aunque quisiera castigarlo más, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de verla feliz. Pero Lillian podía fingir su muerte para castigarlo. Podía hacerle pagar todos esos errores de tantos años. Lo único que no podía hacer era estar con otra persona. Ella solo podía ser suya. Se interpuso frente a Lillian, alzó la cabeza y miró fijamente ese rostro que ya no se atrevía a recordar. Lily, ¿qué eres tú? Lily. Esa escena que había imaginado incontables veces en sus sueños, al hacerse realidad, le provocó una sensación de irrealidad. Confirmaba con extremo cuidado lo que tenía delante.
una y otra vez. La expresión sonriente de Lilian cambió de golpe. Señor, haga el favor de apartarse. Está bloqueando el paso. La expresión de Alberto se congeló. Esa frase fría y despiadada destrozó por completo sus ilusiones, haciéndole doler el pecho hasta el punto de no poder respirar. No debía ser así. No podía ser esa reacción. Ella podía golpearlo, insultarlo, y aún así él no se sentiría triste. Pero en el tono de Lilian ya no había amor, ni odio. Entonces, ¿qué era él ahora? Lili, golpéame. Diciendo eso, Alberto tomó la mano de Lilian y trató de estrellarla contra su propio rostro, esperando así captar su atención. Lilian se zafó con impaciencia y miró con repugnancia a aquel hombre al que una vez había amado profundamente. Aunque Lilian sabía que muchas de las cosas que Alberto había hecho en el pasado estuvieron influenciadas por el sistema. Al pensar en el hijo que murió en su vida anterior y en su propia muerte, le resultaba imposible volver a amarlo. Antes había odio, pero tras conocer la existencia del sistema ligado a Olivia, sumado a lo vivido en estos 2 años, incluso ese rastro de odio hacia Alberto había desaparecido. Ahora, al verlo, era como mirar a un desconocido familiar, sin amor, sin odio, solo distancia. ¿Por qué tendría que golpearte, señor Rodríguez? Alberto Rodríguez, desconcertado, dijo atropelladamente. Olivia me engañó, hice tantas cosas que te hirieron. Sin esperar a que terminara, Lilian lo interrumpió. ¿Acaso porque me mordió un perro tengo que morderlo de vuelta? Capítulo 16. ¿De verdad ya no me amas? No lo creo. Si no me amas, ¿por qué me sacaste a cuestas del fondo de la montaña? Si no me amas, ¿por qué te me confesaste? Si no me amas, ¿por qué soportaste todo el daño que te hice? Lilian escuchó sin expresión alguna el interrogatorio histérico de Alberto y, en ese momento, comprendió por qué en su vida pasada Alberto ya no había querido volver a verla. Realmente era poco digno, y muy irritante. Elías, que estaba a un lado, notó la impaciencia en el rostro de Lilian, dio un paso al frente y, sin hacer ruido, se colocó delante de ella. Con educación, dijo, señor Rodríguez, parece que su asistente lo ha estado esperando durante bastante tiempo. ¿Por qué no regresa primero? Alberto miró al hombre que se interponía frente a Lilian y, por fin, perdió por completo el control. Apoyándose en la fuerza de la silla de ruedas, se levantó a duras penas y agarró a Elías del cuello de la camisa. Lárgate, apártate. ¿Tú qué tienes que ver con esto? Esto es entre Lili y yo. Al ver eso, la expresión cortés de Elías se volvió de inmediato glacial, mientras tranquilizaba a Lilian a su espalda, con calma y sin prisas. Fue separando uno a uno los dedos de Alberto de su ropa. Señor Rodríguez, hace tiempo que he oído hablar de usted y de la señorita Olivia. En este círculo, ¿quién no sabe lo que hizo por ella? Ignorar los favores recibidos y maltratar a la hija de su benefactor. Hacerse el ciego y el sordo creyendo las calumnias de una coqueta pretenciosa, una tras otra. ¿Cuál de esas cosas no salió de sus propias manos? ¿Y ahora todavía tiene el descaro de venir a ver a Lili? A veces, debo decir que admiro mucho a personas de piel tan gruesa como usted. Gente como usted triunfa en cualquier cosa. Después de todo, con una cara tan dura que no tiene fisuras, ¿no cree? Lilian miró a Elías con sorpresa. Ya llevaban un tiempo conociéndose y, frente a ella, Elías siempre se había mostrado amable, educado y de buen carácter, aunque en ocasiones dejaba ver un toque sutil de picardía. Era la primera vez que veía este lado suyo, sarcástico, venenoso, capaz de enfurecer a cualquiera sin pagar precio alguno, y, curiosamente, bastante adorable. Elías aún tenía pensado seguir provocando a Alberto, pero al notar la mirada de Lilian, se quedó en blanco por un instante. En su mente solo quedó un pensamiento. Se acabó. El personaje que mantuve durante tanto tiempo parece haberse derrumbado un poco. Pensándolo así, Elías decidió romper completamente con la fachada y continuar con el sarcasmo. Después de todo, el padre Wu ya le había contado todo lo ocurrido entre Lilian y Alberto. Cuando lo escuchó en su momento, solo tuvo un pensamiento. Dolor. Dolor por su prometida, que había sido tratada de esa manera. Señor Rodríguez, ¿qué sigue haciendo aquí parado? ¿Acaso el grupo Rodríguez ya quebró y ahora está tan desocupado? Al ver que Elías iba cada vez más lejos, Lilian tiró suavemente de la manga del hombre. Señor Rodríguez, ¿no escuchó lo que dijo mi prometido? Parece que el accidente de coche de hace 2 años fue realmente grave. No solo le destrozó las piernas, sino también los oídos. Ni siquiera es capaz de entender palabras humanas. Alberto no escuchó lo que Lilian dijo después. En su cabeza solo resonaba una cosa. La forma en que Lilian había llamado a Elías, prometido. Elías, se había convertido en su prometido. Alberto forzó una sonrisa difícil. Lili, ¿estás bromeando conmigo?
Elías es tu amigo, ¿verdad? No es tu prometido, ¿cierto? Al ver que Alberto seguía enredando, Lilian se irritó de verdad. ¿Qué le pasaba a este hombre? Antes no hablaba tanto. No era tan pesado ni tan insistente. Pensó de repente en lo que le había dicho el mayordomo antes de salir. Señorita, esta noche preparamos tus platos favoritos, gambas estofadas y pollo picante. No olvides volver temprano. Lilian llevaba años cumpliendo misiones fuera y hacía muchísimo tiempo que no comía comida casera así. Con solo pensarlo, ya estaba impaciente. Naturalmente, ya no tenía ninguna paciencia que gastar con Alberto. Alberto, ¿qué tan grande te crees que es la cara? ¿Qué tienes tú que valga la pena para que yo te engañe? ¿Un grupo Rodríguez en decadencia, o tú, un inválido? Tras soltar esas palabras, Lilian tomó de la mano a Elías y se marchó. Elías, por su parte, miró pensativo la mano que Lilian había agarrado. Antes de que ella reaccionara, entrelazó sus dedos con los de ella, satisfecho al verlos caminar con los dedos entrelazados. Elías dio grandes pasos para seguir el ritmo de Lilian. Alberto observó cómo las dos figuras se alejaban poco a poco. Se cubrió el rostro con las manos, completamente derrumbado. Pasado un rato, recuperó su habitual expresión fría e indiferente. Alzó la mano y llamó al secretario Torres, que se escondía a un lado, y le dio una orden con tono apagado. Ve a comprobar si el asunto del matrimonio concertado es real. El secretario Torres respondió casi al borde del colapso. Con solo ver lo íntimos que eran Lilian y Elías, estaba claro que no podía ser falso. ¿De verdad hacía falta investigar algo así? Pero al ver la mirada obsesiva de Alberto, no se atrevió a rebatirlo y solo pudo asentir en silencio. Lo que no esperaba era que, antes siquiera de iniciar la investigación, Alberto Rodríguez se viera obligado a enfrentar la realidad. Capítulo 17. En la oficina del Grupo Rodríguez, Alberto miraba la invitación que habían dejado sobre su escritorio, quedándose atónito por un momento. Resultó que Lilian no le había mentido solo para provocarle celos. Ella y Elías eran reales. Al pensar en lo que el secretario Torres había investigado sobre el paradero de Lilian durante todos esos años, descubrió que era un vacío absoluto, limpio como si Lilian realmente hubiera muerto. Sin embargo, Torres sí logró averiguar información reciente. Hace 2 semanas, Lilian había ingresado a la Universidad de Policía del Paisa, y además como profesora de nivel catedrático. La noticia había causado un gran revuelo entre los estudiantes de la policía china. Después de todo, nunca había habido alguien tan joven como Lilian ocupando un puesto de profesora, y mucho menos impartiendo asignaturas troncales. No se trataba de una materia de relleno, sino de clases reales en las que se enseñaban conocimientos sólidos a los alumnos. La Lilian de la que hablaba Alberto estornudó de repente y se despertó. Se incorporó bruscamente en la cama, pero al ver el entorno que la rodeaba, volvió a tumbarse. Durante los 2 años en los que Lilian estuvo ejecutando misiones, no hubo un solo día en el que pudiera dormir tranquila. Siempre tenía que estar alerta ante las constantes pruebas y movimientos de los criminales. Por eso, cuando regresó, durmió profundamente durante 2 días enteros. En aquel momento, el padre Wu se asustó tanto que casi la envía al hospital. Por suerte, la llegada del médico de familia la salvó. Señor, la señorita solo está extremadamente fatigada. Ha entrado en un estado de sueño profundo. Cuando su cuerpo recupere las funciones normales, despertará de manera natural. No se preocupe en exceso. A continuación, el médico de familia le administró una dosis de nutrientes y comentó de manera casual: es la primera vez que veo este tipo de síntomas en una familia acomodada. Antes, cuando trabajaba en un hospital público, esto era bastante común entre los obreros migrantes. Al escuchar eso, el padre Wu miró con dolor a Lilian, que aún yacía en la cama. Aunque sabía por lo que su hija había tenido que pasar, escucharlo así seguía rompiéndole el corazón. Desde que Lilian decidió participar en la misión, el padre Wu había negociado la cooperación con el Paisa. La organización que había establecido en el extranjero se encargaría de informar al Paisa de toda la información y movimientos recopilados. Había hecho todo lo posible para que la misión de Lilian se desarrollara sin contratiempos. Aún así, para completarla, Lilian había sufrido muchísimo. Al recordar las heridas que aún no habían sanado por completo cuando Lilian regresó, los ojos del padre Wu se enrojecieron. Esta vez, pasara lo que pasara, no permitiría que Lilian volviera al frente. Por eso, cuando Lilian despertó, el padre Wu dejó clara su postura. Al ver las canas en las sienes de su padre, Lilian aceptó. Su deseo ya se había cumplido, había ayudado a su madre a completar aquella misión inconclusa. Se sentía satisfecha. Además, su estado físico ya no le permitía participar en misiones de ese tipo. Las autoridades también le habían sugerido de manera indirecta que abandonara el frente. Ahora que su padre decía lo mismo, Lilian decidió aceptar sin más.
Así era mejor para todos. Al ver que Lilian accedía, el padre Wu suspiró aliviado. Sabía lo terca que era su hija, así que su respuesta tan directa lo sorprendió un poco. Pero mientras el resultado fuera bueno, eso bastaba. Entonces, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Justo en ese momento, el director de la Oficina de Seguridad Pública de Ciudad del Sur llamó por teléfono. Lilian, ¿tienes tiempo para venir un momento a la oficina? Lilian aceptó de inmediato, ya que este asunto aún debía ser decidido por la institución. Tras conversar y discutirlo, se decidió asignar a Lilian como profesora en su propia alma mater. El resultado la dejó muy satisfecha. Así, después de que Lilian se estableciera, el padre Wu la llamó al estudio. Lily, ya no eres tan joven y ahora tu vida es estable. ¿No crees que ya es hora de pensar en tu futuro sentimental? Al ver que Lilian Wu estaba a punto de negarse, el padre Wu se apresuró a jugar la carta emocional. Niñita, ahora solo te tengo a ti. Mi mayor deseo es verte casada y con hijos. Si no, cuando muera, ¿cómo voy a darle explicaciones a tu madre? Al ver la actuación tan evidente de su padre, Lilian se sintió un poco impotente. Está bien, papá, acepto. ¿Te parece? Tras haber vivido 2 vidas, lo que Lilian más valoraba ahora era el afecto familiar. No tenía corazón para ver a su padre, ya mayor, seguir preocupándose por ella. Pensó que más adelante solo tendría que aclararlo con esa persona, así que aceptó. Sin embargo, al mirar al hombre que tenía delante, Lilian descubrió que, inesperadamente, le resultaba un poco difícil rechazarlo. Capítulo 18. Señorita Lilian, ¿hay algo más que quiera saber? Lilian negó con la cabeza. En realidad, su padre Wu ya le había hablado en casa sobre Elías. Venir hoy solo era un trámite. Al ver que Lilian no mostraba ninguna expresión extraña, Elías suspiró aliviado y le sonrió. Entonces, Lily, ¿puedo llamarte así? Lilian asintió. Muchas personas a su alrededor la llamaban de ese modo. Uno más no hacía ninguna diferencia. Bien, Lily, vamos a dar un paseo a otro lugar. Con el consentimiento de Lilian, Elías la llevó a una playa privada. Cuando ambos se detuvieron frente al mar, el cielo a lo lejos se iluminó de repente. Ráfagas de fuegos artificiales estallaron en el cielo. Lilian los observó con sorpresa, hasta que finalmente aparecieron unas palabras. Que seas feliz todos los días. Debajo, había un dibujo de una pera. Lilian giró la cabeza para mirar a Elías. Elías sostuvo su mirada y dijo con ternura. Espero que Lilian sea feliz todos los días. El corazón de Lilian se saltó un latido. Las palabras que había preparado de antemano, de pronto, no quiso decirlas. Después de su padre Wu, esta era la primera persona que le hacía un deseo tan sincero. Ser feliz todos los días. Una frase sencilla, pero llena de honestidad. Lilian miró seriamente a los ojos de Elías. Elías, también te deseo que seas feliz todos los días. Al regresar a casa, el padre Wu preguntó de manera indirecta qué le parecía a Elías. Lilian lo pensó un momento y respondió. Es una muy buena persona. Al ver que Lilian lo aceptaba bien, ambas familias comenzaron alegremente a preparar el compromiso. Desde el día en que vio a Alberto en el hospital, Elías dejó de fingir, se quitó la máscara elegante y empezó a mostrarse pegajoso y muy dado a hacer mimos. Incapaz de soportar las constantes súplicas de Elías, Lilian finalmente accedió a que enviara una invitación a Alberto. Originalmente, Lilian quería tratar a Alberto como a un completo extraño y no tener ningún contacto más con él, pero ya que Elías quería tanto que Alberto asistiera, que así fuera. Lilian pensó que aquel día había dejado las cosas claras con Alberto. Sin embargo, al ver a Alberto esperando en silencio fuera del aula, no pudo evitar que le doliera la cabeza. 3 días ya, no quería prestarle atención. Pero al ver a los estudiantes dentro del aula cuchicheando entre ellos, Lilian anunció el final de la clase y llevó a Alberto a un lugar apartado. Fue directa. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ya estás afectando seriamente mi trabajo. Si mañana sigues igual, no me culpes por no mostrar consideración y llamar a seguridad para que te saquen. Alberto se apresuró a explicarse. Lily, yo solo quiero compensarte. Lilian soltó una risa burlona, mirando al Alberto demacrado que tenía delante. Contuvo la paciencia y le habló con calma. No hace falta. Ya no hace falta. Alberto, es demasiado tarde. Alberto, nervioso, le agarró la muñeca sin darse cuenta de que apretaba con fuerza. Lily, dame una oportunidad para compensarte. Sí, lo que te hice antes tenía mis razones. Déjame explicártelo poco a poco. No te comprometas con Elías. Él es mayor que tú, por eso tiene tanta prisa. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose para querer comprometerse ya? Seguro que tiene algún cálculo detrás. Lilian frunció el ceño y retiró la mano. Alberto, sin embargo,
No notó su incomodidad y siguió explicándose obstinadamente. La poca paciencia que Lilian aún tenía se agotó por completo. Lo interrumpió sin miramientos. Si no me comprometo con Elías, ¿entonces contigo? Elías solo es 3 años mayor que yo. Tú me llevas 8 años, tío. El rostro de Alberto se puso pálido. Iba a explicarse, pero Lilian continuó. Alberto, a veces realmente no sé cuál es tu concepto del amor. Antes decías amar a Olivia, pero la obligaste a abandonar su carrera y a girar alrededor de ti. Ahora dices que me amas a mí, pero no prestas la menor atención a mis sentimientos. Hace un momento me lastimaste y ni siquiera notaste mi malestar. Ahora, en contra de mi voluntad, vienes a perturbar mi trabajo. Alberto, tu amor es realmente barato y repugnante. Capítulo 19. Desde aquel día en que terminó mal su conversación con Alberto, Lilian no volvió a verlo durante mucho tiempo. Al principio, Lilian pensó que había sido porque sus palabras de ese día fueron demasiado duras y habían herido el orgullo de Alberto. No fue hasta que su padre Gus se lo mencionó que supo la verdad. Era porque Elías le había buscado algo que hacer a Alberto. Solo entonces Lilian lo entendió todo. Al ver la invitación a una cita que le envió Elías, de pronto le nació una idea traviesa. En la entrada de la villa, Elías se bajó del coche, abrió la puerta y escoltó a Lilian hacia el interior. Cuando Lilian se sentó, dijo fingiendo despreocupación: no sé qué pasa estos días, pero Alberto ya no viene a molestarme. Después de decirlo, observó con atención la expresión de Elías. Al ver cómo las cejas del hombre se alzaban ligeramente y la curva de sus labios se elevaba de forma evidente, no pudo evitar encontrarlo gracioso. ¿Por qué te veo un poco feliz? ¿Ha pasado algo bueno? El cuerpo de Elías se tensó de inmediato. Con un poco de culpa, se aclaró la garganta. ¿No puedo estar feliz solo por tener una cita con Lily? Lilian soltó un largo "oh" al verla así. Elías supo que Lilian ya conocía lo que él había hecho. En varias ocasiones, cuando Elías fue a recoger a Lilian después del trabajo, se encontró con Alberto. Le pareció que ese hombre estaba demasiado desocupado, así que decidió darle algo con lo que entretenerse. Hizo que una de sus filiales se adelantara y le arrebatara varios contratos al Grupo Rodríguez. De por sí, la cadena de capital del Grupo Rodríguez ya tenía problemas. Esos contratos eran prácticamente la apuesta de todos sus recursos. Ahora que la familia de Elías se los había arrebatado, Alberto estaba tan ocupado resolviendo los asuntos de la empresa que no tenía tiempo para ir a buscar a Lily. Elías estaba más que satisfecho con ese resultado. Muy pronto llegó el día del compromiso entre Lilian y Elías. Todos los medios de Ciudad del Sur fueron invitados a la ceremonia. Alberto dejó a un lado los asuntos de la empresa y apareció en la entrada del hotel donde se celebraría el compromiso. Dudó durante un buen rato, sin atreverse a entrar. Tenía miedo de ver a Lilian siendo íntima con otra persona, pero al mismo tiempo no se resignaba a rendirse así. Quería explicarle todo, decirle que antes había actuado sin poder decidir por sí mismo. Al final, Alberto sobornó a un asistente y logró entrar al camerino de Lilian. Ella acababa de cambiarse de vestido cuando Alberto la vio. Un destello de asombro cruzó fugazmente por sus ojos. Su pequeña había crecido. Ya no era la niña que lo seguía a todas partes. Una sensación de incertidumbre llenó el corazón de Alberto. Incluso si se lo explicaba todo, ¿Lilian volvería realmente a amarlo como él imaginaba? Alberto no se atrevía a pensarlo, ni quería hacerlo. Ya no tenía retirada posible, ni otra salida. Lily, ¿podemos hablar a solas un momento? Solo un momento. Lilian lo pensó un instante y asintió. Al verlo aceptar, Alberto comenzó a explicarse con urgencia. Lily, todo lo que voy a decir ahora es verdad. No me lo estoy inventando. Créeme, me gustas. Lily, ya estaba preparado para confesártelo, pero en ese momento apareció Olivia. No pude controlarme y me enamoré de ella. Durante ese periodo, mi voluntad estuvo controlada por el sistema que llevaba Olivia. Hice muchas cosas que te hirieron, pero nada de eso fue mi intención. Al ver que la expresión de Lilian no cambiaba en absoluto, Alberto quiso seguir hablando desesperadamente, pero de pronto una idea cruzó por su mente. El cambio de Lilian antes y después había sido demasiado evidente. ¿Podría ser que? Con la voz seca, Alberto preguntó, Lily, ¿tú también viste la experiencia de aquella vida? La expresión de Lilian se movió ligeramente. No esperaba que Alberto hubiera despertado. No solo sabía lo de Olivia, sino también lo de su vida pasada. Viendo eso, Lilian decidió no ocultarlo más. Sí, renací desde mi vida pasada. Ya que ahora sabes lo que ocurrió entonces, no vuelvas a venir a molestarme. No quiero volver a verte. Al ver la figura de Lilian darse la vuelta y marcharse sin la menor vacilación, Alberto por fin se cubrió el rostro y rompió a llorar. Así que era eso. Al pensar en el final de Lilian en su vida pasada,
Alberto por fin comprendió por qué ella era tan despiadada con él ahora. Todo eso era su castigo. Capítulo 20. En un hospital psiquiátrico de Ciudad del Sur, Olivia aprovechó que el guardia se había quedado dormido y logró escapar, deambulando sin rumbo por la calle. La atención de Olivia fue atraída por un video en una pantalla gigante. En el video, Lillian vestía un lujoso vestido, sonriendo con elegancia mientras caminaba hacia un hombre que parecía un dios. Ambos parecían una pareja celestial, y a un lado, jóvenes mujeres exclamaban con admiración: ¡qué bien hacen pareja! Ella es tan hermosa como un hada, y él también es un ejemplar excepcional, algo que no se ve todos los días. Olivia clavó la mirada en Lillian en la pantalla, con el corazón retorcido. ¿No se suponía que Lillian estaba muerta? Entonces, ¿qué era todo esto? Y además, había encontrado a un hombre incluso mejor que Alberto. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella, Olivia, había tenido que sobrevivir con dificultad durante años fingiendo estar loca, mientras Lillian vivía tan feliz? No, no podía ser. En la mente de Olivia nació una idea completamente enloquecida. Olivia observó a Lillian durante muchos días y descubrió que su rutina era simple. Cada día iba de casa a la universidad y de la universidad a casa, con alguna cita ocasional con Elías. Cuanto más la observaba, más crecía el odio en su interior. Ella también podría haber tenido una vida así. Todo había sido arruinado por Lillian. Fue Lillian quien destruyó su vida. Bien, se acabó la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden venir a consultarme. Después de responder a las dudas de los estudiantes, Lillian notó que al fondo había un alumno dudando y merodeando, así que tomó la iniciativa de acercarse. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema? El estudiante dudó un instante, pero aún así habló. No debería pasar nada, la profesora Lillian era muy capaz. Profesora, ¿podría acompañarme a un lugar? Lillian miró el rostro algo desconocido del estudiante, con una mano en el bolsillo. Envió un mensaje a su contacto de emergencia y luego lo siguió fingiendo preocupación. Al llegar a una puerta trasera del campus, el estudiante se dio la vuelta y salió corriendo. Lillian miró alrededor y vio a una persona conocida. Antes de que pudiera decir nada, una oleada de mareo la invadió. Maldita sea. Esa persona llevaba consigo un perfume narcótico. Cuando Lillian volvió a despertar, ya se encontraba en un acantilado junto al mar. Intentó moverse para observar mejor el entorno, pero al mover ligeramente el cuerpo, una punzada de dolor recorrió su rostro. En circunstancias normales, eso no habría sido nada para Lillian, pero tras haber vivido un tiempo acomodado, su piel blanca y delicada se hinchó rápidamente. En los ojos de Olivia brilló un destello de placer. Aún insatisfecha, le propinó varios golpes más a Lillian, hasta que vio su rostro completamente hinchado y entonces se detuvo. ¿Todavía me recuerdas, Lillian? Lillian escupió un poco de sangre y respondió con calma. Han pasado años, señorita Olivia. ¿En qué monstruo te has convertido? ¿Te cansaste de ser una pretenciosa coqueta y ahora quieres cambiar de especie para convertirte en un fantasma? Mientras provocaba a Olivia con palabras, Lillian movía discretamente las manos para desatar la cuerda que tenía a la espalda. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, se escuchó el sonido apresurado de una silla de ruedas. Detente, Olivia. Suéltala. Si tienes algo que ajustar, hazlo conmigo. Olivia, que estaba discutiendo furiosamente, se quedó inmóvil y miró a Alberto con expresión sombría. Por fin llegaste. Ahora que ambos enemigos estaban allí, Olivia estaba de muy buen humor y no se dio cuenta de que Lillian ya casi había soltado la cuerda. Aprovechando que la atención de Olivia estaba puesta en Alberto, Lillian se levantó con cuidado desde el borde de las rocas. Como había estado inconsciente durante un buen rato, sus piernas se entumecieron y perdió el equilibrio por un instante. Al verlo, Alberto no pudo evitar gritar. Lili, cuidado. Lillian logró estabilizarse a duras penas. Al oír la voz de Alberto, no pudo evitar maldecirlo mentalmente. Estúpido. Si no hubiera sido por Alberto, ya estaría fuera de peligro. Con solo alejarse de ese lugar, Olivia no habría sido rival para ella. Evidentemente, Alberto también se dio cuenta de eso. Se reprochó a sí mismo en silencio y, al ver que Olivia ya se dirigía hacia Lillian, reunió todas sus fuerzas para ponerse de pie y agarró a Olivia. Olivia reaccionó instintivamente forcejeando. Ambos cayeron juntos y rodaron hasta el borde opuesto del acantilado, donde debajo se extendía un mar profundo e insondable. Olivia miró a los policías que estaban abajo y, de repente, estalló en una carcajada. Ja, 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 ja. Yo soy la protagonista. ¿Cómo podría morir? Jamás podrán atraparme. Capítulo 21. Dicho esto, Olivia tiró de Alberto y ambos cayeron juntos hacia el mar. Justo antes de caer, Alberto miró profundamente a Lillian.
como si quisiera grabar su imagen en lo más hondo de su alma. Lillian se lanzó instintivamente hacia adelante para intentar sujetarlos. Habían cometido errores y debían ser castigados por la ley. No debería ser así como todo terminara. Elías llegó a tiempo y sujetó a Lillian, negando con la cabeza para indicarle que mirara hacia abajo. Al ver a los equipos de rescate, Lillian finalmente se tranquilizó. En el hospital, el médico salió de la sala de urgencias y negó con la cabeza. El paciente había sufrido abusos prolongados en vida. Su condición física ya estaba extremadamente deteriorada. Ahora, tras el impacto violento, sufrió una hemorragia interna masiva. No hemos podido salvarlo. Al escuchar ese resultado, Lillian no supo qué sentir. Alberto ya no tenía signos vitales desde el momento de la caída, y ahora Olivia tampoco lo había logrado. Las dos personas que la habían dañado en su vida pasada habían terminado así. Por un instante, Lillian no supo si debía sentirse aliviada o no, pero la vida debía continuar. Con el paso del tiempo, Lillian fue olvidando a ambos, olvidando el dolor que le habían causado, tal como Elías deseaba. Ahora Lillian era feliz todos los días. Tras largas conversaciones entre ambas familias, por fin se fijó la fecha de la boda de Lillian y Elías. Lillian, nerviosa, estaba de pie bajo el escenario, aferrando con fuerza la mano de su padre Wu, con los ojos llenos de lágrimas. Justo cuando iban a subir al escenario, una voz largamente olvidada resonó de pronto en la mente de Lillian. Feliz boda. 007. ¿Cómo es que has vuelto? El sistema, algo culpable, cambió rápidamente de tema. Anfitriona, te he traído un regalo de bodas. Puedo cumplir cualquier deseo que tengas. ¿Un deseo? Lillian estaba muy satisfecha con su vida actual. No había nada que no pudiera obtener. Ambas familias la cuidaban como si fuera su mayor tesoro, pero en sus ojos apareció una luz de anhelo. ¿Podría mi hijo de la vida pasada volver a mi lado otra vez? El sistema suspiró aliviado. Eso era sencillo. Ya la vez anterior, antes de marcharse, Lillian le había contado que había renacido. Así que ahora el sistema no se sorprendía en absoluto. Adiós, anfitriona. Ah, y aún te espera una sorpresa más. Lillian quedó confundida. Hasta que, durante los votos, vio por casualidad entre el público a alguien que no debería haber estado allí, Alberto. Entonces lo comprendió todo. Ese había sido el propósito del sistema al parecer. Al parecer, Alberto había hecho un trato con él, pero eso ya no tenía nada que ver con ella. Ahora, solo quería mirar a la persona que tenía delante. Elías bajó la cabeza con devoción y besó a la joven frente a él. Sus manos temblaban de emoción. Desde la primera vez que la vio, ya había imaginado esta escena, y por fin se había hecho realidad. Alberto, tras presenciar con sus propios ojos cómo la chica que amaba se casaba con otro, susurró una última frase en su corazón y se disipó entre el cielo y la tierra. Había intercambiado su oportunidad de reencarnación con el sistema a cambio de una última ocasión para ver a Lillian. No esperaba que el sistema fuera tan travieso como para elegir precisamente ese momento, pero poder ver a Lillian vestida de novia ya era suficiente para él. Adiós, Lillian.